Bien, empezamos entonces el primer tema del segundo parcial, que son los carbohidratos de importancia fisiológica. Entonces, al igual que como hemos hecho con lípidos y proteínas, vamos a describir las características generales de los carbohidratos. Al igual que las proteínas, los carbohidratos son polímeros, pueden llegar a ser moléculas bastante complejas que están formadas por unidades más chiquititas. En el caso de las proteínas, están conformados por aminoácidos. Aquí, en el caso de los polisacáridos, van a estar formados por monosacáridos. En relación a la composición química, los carbohidratos tienen principalmente dos grupos funcionales. El grupo hidroxilo, que era un oxígeno unido de forma covalente a un hidrógeno, y el grupo carbonilo, a partir del cual yo podría construir aldehídos o cetonas. Entonces, los carbohidratos pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas. Aquí tenemos dos monosacáridos, uno que se llama gliceraldehído y el otro que se llama glucosa. Esta forma de representar a los monosacáridos se llama proyección de Fischer. Entonces, en esta forma de representar tenemos el esqueleto de carbono, que está ordenado de forma vertical. En la parte superior yo tengo el grupo funcional, que es el grupo funcional. ¿Esto qué es? El carbono con doble enlace es el grupo carbonilo. Y a partir de ese grupo carbonilo yo podía tener aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amidas, demás. El grupo funcional entonces tiene una manera. O sea, es un aldehído, es una cetona, es un ácido carboxílico, es una amida, ¿qué es? Un aldehído. Con hidrógeno en la cadena lateral, es un aldehído. Lo mismo sucede con este órgano. La forma de enumerar a los carbonos va de arriba hacia abajo, empezando por el carbono del grupo aldehído en este caso. Este monosacárido tiene en total 3 carbonos. Entonces, en el esqueleto de los carbonos, los grupos hidroxilos se van ordenando, se van acomodando ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. El último carbono, es este carbono, que tiene 2 hidrógenos y tiene el grupo hidroxilo. Entonces, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo, pueden existir en forma L o en forma de los monosacáridos. Lo mismo sucedía con los aminoácidos. Pero hay bastantes grupos hidroxilos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga el carbohidrato. En este caso tiene 3 y aquí tiene un grupo hidroxilo. En este carbohidrato tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos hidroxilos. Entonces, ¿en qué grupo hidroxilo uno se fija para saber si está en conformación D o conformación L? Pues nos fijamos en el grupo hidroxilo que está más alejado de la cabeza, es decir, del grupo aldehído. Este carbono tiene que ser un carbono asimétrico. Entonces vamos por partes. ¿Qué va a ser o qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es un carbono que tiene 4 enlaces. Entonces los constituyentes que están unidos a esos enlaces tienen que ser distintos. Entonces, esto es diferente a esto, esto es diferente a esto, a esto, a esto. Es decir, los 4 son distintos. Entonces, dependiendo del monosacárido, cada uno puede tener una distinta cantidad de grupos o de carbono asimétricos. Este primer carbono tiene
uno, es decir, una cadena lateral aquí, o un constituyente, aquí tiene otro y aquí tiene otro. En total tiene 3, los 3 son distintos, pero no llega a ser carbono asimétrico porque justamente solamente tiene 3. El carbono número 2, entonces aquí lo descartamos. El carbono número 2, ¿cuántos constituyentes están unidos a este carbono? 1, 2, 3 y 4. Los 4 son distintos, o sea, esto es diferente a esto. Estos 2 son distintos a este hidrógeno y los 3 son distintos a este carbono. Entonces, el carbono número 2 es un carbono asimétrico. Y el carbono número 3, ¿qué sería? ¿Sería simétrico o no sería simétrico? ¿Por qué no sería simétrico? ¿Por qué? ¿Por qué? Un hidrógeno, un grupo hidroxilo, y aquí estaría el carbono 2. Entonces, ¿tiene 4 constituyentes unidos a él? Sí. Pero resulta que 2 de ellos son iguales, es decir, tiene 2 hidrógenos. Entonces, aunque tenga los 4, como tiene 2 iguales, pues no es un carbono asimétrico. Entonces, este monosacárido de 3 carbonos solamente tiene un carbono asimétrico. Por lo tanto, para saber si está en conformación D o L, yo me fijaba en el grupo hidroxilo que está más alejado del grupo funcional de la cabeza, en este caso el grupo aldehído. Entonces, en este caso es solamente el carbono número 2. Entonces, dependiendo si el grupo hidroxilo está a la izquierda o está a la derecha, yo puedo tener conformación L o D. Si está a la izquierda es L, o si está a la derecha es D. Como está a la izquierda, pues conformación L, entonces este monosacárido sería el L-gliceraldehído. El otro. Esta glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, la misma idea, yo me tengo que fijar en el grupo hidroxilo que está más alejado del grupo aldehído de la cabeza. Entonces, tengo este grupo hidroxilo en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4 y en el carbono 5. Lo mismo, nos vamos a ir fijando uno por uno cuál o cuántos carbonos asimétricos tengo. El carbono 1 va a ser asimétrico o no va a ser asimétrico. Pero lo mismo que el otro lado. Entonces, no es. Carbono 2, ¿asimétrico o no asimétrico? Asimétrico, ¿verdad? Esto es diferente a todo esto, a todo esto y a todo esto. Entonces, 4 elementos, 4 distintos, carbono asimétrico. El carbono número 3, ¿llegaría a ser asimétrico? Este. Sí. Esto es diferente a esto y a esto. Entonces, también. Sí. No. En este caso, para saber si es asimétrico o no, tiene que ser distinto. O sea, no importa si está en este caso a la derecha o a la izquierda. Hay 2 carbonos, en sus 4 enlaces hay 2 carbonos, arriba y debajo. ¿De qué carbono me estás hablando? El 2 y del 4. Hablando del 3. Ajá. Entonces el 4 y el 2 son 2 carbonos para que el 3 sea asimétrico. Cada carbono tiene 4 enlaces, siempre. Tiene que haber 4 cosas distintas unidos a este carbono para que sea asimétrico. Entonces, el carbono 2, su primer enlace está unido a todo esto. Este otro enlace está unido a un hidrógeno. Este otro enlace está unido a un grupo hidroxilo. Y este otro enlace está unido a todo esto. Los 4 son distintos. Esto es distinto a esto. Claro, pues. Todos son diferentes, lo mismo. Ahora, no importa
si el grupo hidroxilo está a la izquierda o está a la derecha. O sea, para saber si es asimétrico, tienen que ser distintos, independientemente si están a la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo. Entonces, en el 3 es lo mismo. Este enlace estaba unido a todo esto. Este enlace a un grupo hidroxilo, este enlace a un hidrógeno y este enlace del carbono 4 a todo esto. Mismo principio, todo esto es diferente a esto, diferente, diferente. Entonces también sería asimétrico. El carbono 5 también llega a ser asimétrico por el mismo razonamiento. Y el carbono 6 no es asimétrico porque era lo mismo que hemos explicado hace rato. Tiene dos hidrógenos unidos a ese carbono. Por lo tanto, aunque tengan los 4 enlaces, dos de ellos, o sea, dos constituyentes iguales están unidos a ese carbono, dos hidrógenos. Por lo tanto, no es asimétrico. Entonces, de los 6 carbonos que tiene aquí la glucosa, solamente tenemos 4 que son asimétricos. Ahora, de esos 4 yo tengo que fijarme cuál es el que está más alejado del grupo aldehído de la cabeza. El 2, el 3, el 4 o el 5 está más lejos. El 5. Entonces, en el carbono 5 yo me fijo la posición del grupo hidroxilo. Si está a la izquierda, conformación L. Si el grupo hidroxilo estuviera aquí, sería conformación D, sería D glucosa, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder con los monosacáridos al momento de escribir su nombre. Por eso ustedes van a ver en el nombre de los monosacáridos hay la letra L o la letra D. Ahora, aparte de clasificar a los monosacáridos como aldehídos y cetonas o derivados de estas moléculas, la cantidad de carbonos que tienen los monosacáridos también influye. Es decir, los más pequeñitos llegan a tener 3 carbonos, como en este caso, se dice aldehído. Cuando tienen 3 carbonos, son, o se los llama triosas. Cuando tienen 4 carbonos, van a ser tetrosas. Cuando tienen 5 carbonos, van a ser pentosas. 6 carbonos hexosas, hay inclusive con 7 carbonos que van a ser heptosas. ¿No? Entonces, hay aldehídos, cetonas, y dentro de cada uno de estos grupos van a tener 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos. Por lo tanto, la cantidad de monosacáridos va a ser bastante amplia. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, ¿por qué es importante mencionar que pueden estar en conformación de OL? Porque dependiendo de esa configuración, una molécula, o sea, el organismo puede o no puede usar esa determinada molécula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una enzima. ¿Ya? Una enzima es una proteína que se especializa en realizar reacciones químicas en nuestro organismo. Una enzima actúa sobre una molécula que lo vamos a denominar como sustrato. Entonces la enzima agarra ese sustrato a esa molécula y la transforma en todo. Para que la transforme, primeramente, ese sustrato tiene que unirse a mi enzima, como un rompecabezas. Y para que ese sustrato se una, tiene que estar en una orientación tridimensional, es decir, tiene que estar acomodada en el espacio en una conformación particular. Ahí es donde interviene la conformación de OL. Entonces, si yo tengo como ejemplo, aquí yo tengo 2 sustratos. Se trata de la misma molécula, pero en conformaciones distintas. Digamos que esto va a ser L y esto va a ser D. Entonces, esto es como tratar de unir 2 fichas de 2 piezas de rompecabezas. Si son o tienen forma complementaria, vamos a poder unirlas. Si no tienen forma complementaria, no se van a poder unir. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos va a poder unirse de forma complementaria con mi enzima?
La de arriba, la que hemos dicho que tendría conformación L. La otra, aunque las dos sean prácticamente la misma molécula, como tiene una conformación distinta, esta no va a poder unirse a la enzima. Por lo tanto, esa reacción química no se llevaría a cabo. ¿Sí? Esa es la importancia de saber si están en conformación L o D. Entonces, dependiendo de la orientación tridimensional de una molécula en el espacio, pues podemos tener esos isómeros. Eso se denomina isómeros. Es la misma molécula, tiene la misma composición, simplemente orientación tridimensional distinta. Y en este caso nos fijamos en la posición del grupo hidroxilo, ¿verdad? El grupo hidroxilo que estaba más alejado de la cabeza, del grupo funcional aldehído de la cabeza. Aquí tenemos otra vez el ejemplo del gliceraldehído. Entonces, fíjense, este es el D-gliceraldehído y este es el L-gliceraldehído. D-gliceraldehído porque aquí el grupo hidroxilo está a la derecha y L porque está a la izquierda. Misma composición, pero orientación tridimensional del grupo hidroxilo en distintos lugares, a la derecha o a la izquierda. Ya hemos mencionado que se puede representar a la estructura de los carbohidratos a través de la proyección de Fischer, que era como un esqueleto de carbonos que está acomodado de forma vertical, donde a los costados de los carbonos yo voy acomodando los grupos hidroxilos, que se van acomodando. Hay otra forma de representarlos, que es a través de la proyección de Howard. Entonces, la proyección de Howard es una representación cíclica, es una estructura cíclica de los monosacáridos. Entonces, esto de acá y esto de acá en realidad se tratan de la misma molécula, ambas son glucosas, simplemente esto está representado en proyección de Fischer y esto en proyección de Howard. Por lo tanto, ¿qué diferencias podemos encontrar? Obviamente la más llamativa es que esto es una estructura lineal y esto es una estructura cerrada, una estructura cíclica. Pero aparte de eso, fíjense cómo están orientados, por ejemplo, los grupos hidroxilos en el esqueleto de carbonos en la proyección de Fischer. A la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Acá, ¿cómo están orientados esos grupos funcionales? No están a la derecha o a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Hacia abajo o hacia arriba. Primera diferencia. Segundo, yo puedo ver que las líneas que están representando los enlaces en la parte de abajo de los carbonos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, la línea es más gruesa a comparación de las líneas de arriba. Entonces, eso significa o eso está representando que esa parte de la estructura está más cercana hacia el punto de vista del observador. ¿Qué significa eso? Digamos que estamos entendiendo que esta estructura está así, ¿no? De esta manera. Pero en realidad esto lo que nos quiere decir es que esta molécula no está así, sino está así. Entonces, esto es como si fuera esto. Esto está más cerca hacia su punto de vista de ustedes, por eso es que está con una línea más gruesa. Entonces, ¿cómo estarían dispuestos los grupos hidroxilo y los hidrógenos? Serían como las patitas, como una mesa. Como está hacia arriba y hacia abajo, sería como las patas de una mesa. Esta parte de aquí sería la parte de atrás de la molécula. Otra distinción es que, por ejemplo, en uno de los vértices yo tengo un oxígeno. Es decir, podríamos suponer que como se trata de una estructura cíclica de una molécula que tiene carbono, pues todos los vértices tendrían que tener carbono. Pero en realidad no ocurre eso. El carbono número 1 está acá, en esta proyección, que es el primerito.
Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa con el carbono número 6? El carbono 6 no es el que se está uniendo con el carbono 1 para terminar de cerrar la estructura. El carbono 6 está aquí arriba. Lo que está sucediendo es que un oxígeno está uniendo los carbonos 5 y el carbono 1. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo ocurre ese proceso de ciclación o de cerrado? Un detalle más para que se entienda esto. La forma en la que están dispuestos los grupos hidroxilos en la proyección de Howard, ¿cómo es que yo los ordeno? Es decir, ¿cómo sé que voy a poner el grupo hidroxilo hacia abajo o hacia arriba? No lo pongo al azar, sino que hay una relación. Si está a la derecha en la proyección de Fischer, ese grupo hidroxilo, cuando ocurra la ciclación, ese grupo hidroxilo va a estar hacia abajo. Carbono 2, grupo hidroxilo a la derecha, entonces en proyección de Howard del carbono 2, el grupo hidroxilo va a estar abajo. Fíjense, en el carbono 3 el grupo hidroxilo está a la izquierda, por lo tanto tendría que estar hacia arriba, hacia abajo y así sucesivamente. Entonces los monosacáridos en disolución, es decir, cuando estamos en medio acuoso, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga, pueden o no pueden tener una estructura cíclica, es decir, pueden o no pueden estar con una estructura cerrada. Entonces, depende de la cantidad de carbonos que tenga ese monosacárido. Los más chiquititos, es decir, los que tienen 3 a 4 carbonos, en disolución solamente tienen proyección de Fischer, es decir, es una estructura abierta. Los más grandes, los que tienen de 5 a 6 carbonos, ellos son los que van a tener ese proceso de ciclación, es decir, son los que van a tener una estructura cíclica. La estructura va a depender de la cantidad de carbonos. Los que tienen 5 carbonos van a tener la forma más o menos geométrica similar a un pentágono. Los que tienen 6 carbonos van a tener una estructura similar a un hexágono. Pero en química pues no les decimos ni pentágono ni hexágono. Decimos de tipo furano o de tipo pirano. Entonces, ¿cómo nos podemos acordar? Que la proyección de tipo pirano es la que tiene 6 lados y la de tipo furano es la que tiene 5 lados. Yo lo que hago es acordarme de la de tipo furano. La de tipo furano empieza con la letra F y la letra F yo la asocio al número 5 en inglés, ¿vale? Entonces, de tipo furano tiene pues 5 lados, por eso. De esa manera, pues tú ya te vas a acordar que la de tipo furano tiene 5, por lo tanto la de tipo pirano va a tener 6. Entonces, ¿cómo se cifra? ¿Cómo ocurre la ciclación? Vamos a hacer el ejemplo con el monosacárido más representativo, más abundante, que es la glucosa. Esta es la proyección de Fischer de una molécula de glucosa y es la de glucosa específicamente. Entonces, recordando un poquito lo que acabamos de hablar, si dice que está en forma de dextrógena, ¿hacia qué lado tiene que estar el grupo hidroxilo? ¿A la derecha o a la izquierda? Ahora, ¿en qué grupo hidroxilo me voy a fijar? Es decir, ¿el grupo hidroxilo de qué carbono me tengo que fijar? O sea, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. ¿En él? 5. 5, ¿verdad? Es el carbono asimétrico más alejado del grupo aldehído de la
el grupo hidroxilo está orientado hacia la derecha. Muy bien. Ahora, a partir de esta estructura, yo voy a cambiar a esta estructura y la voy a convertir a una estructura de tipo urano o pirano. Pirano. La de 6 lados era la de tipo pirano, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es voltear. Es decir, si bien va a haber algunas ligeras diferencias entre esto y esto, ahorita les voy a explicar la diferencia para que no se confundan. Eso es simplemente porque del lugar donde saqué las imágenes para tratar de explicar esto, pues como he sacado de varios lugares, hay pequeñas diferencias en cuanto a la representación de esta estructura. Entonces, esto es como si yo tuviera una línea vertical, así lo vamos a simplificar. Entonces, lo primero que yo estoy haciendo es voltearlo, es decir, lo voy a echar y lo voy a poner así. Entonces, de esa manera, esta estructura ahora está así. Entonces, fíjense, si el grupo hidroxilo estaba a la derecha, entonces cuando yo lo inclino, ¿cómo va a quedar el grupo hidroxilo? Abajo. Hacia abajo. Por eso era hace rato, derecha abajo, izquierda arriba. Entonces va a suceder lo mismo. La diferencia entre esto y estos, aquí simplemente está al revés, la posición del enlace doble. Si tú inclinas esta imagen, tendría que estar el doble enlace con el oxígeno orientado hacia abajo, ¿verdad? Pero aquí está hacia arriba. Pequeña diferencia nomás porque son de fondos distintos. Ahora, ya que tengo esta forma, voy a empezar a doblar esa cadena para empezar a darle esa forma hexagonal. Entonces, esta estructura, es decir, de esto, que sería esto, yo voy a empezar a doblar, ¿sí? Mi cadena para empezar a darle esa forma hexagonal. Entonces, aquí está mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el carbono 5, el carbono 1. El carbono 6 se va hacia arriba, ¿ya? Así que aquí tenemos que ver cómo vamos a terminar de cerrar, ¿verdad? Porque hace rato les mostré que en este vértice no estaba un carbono, sino que estaba un oxígeno cerrando el carbono 1 con el carbono 5. Entonces, ¿de dónde sale ese oxígeno? Entonces, fíjense, en los componentes del carbono 5, de este, aquí arriba está el carbono 6, aquí abajo está el hidrógeno, y lo que me interesa es ver que aquí yo tengo un grupo hidroxilo, ¿verdad? Y en el carbono 1, que es donde yo voy a cerrar la estructura, tengo un grupo carbonilo, tengo un carbono con un doble enlace, un oxígeno, y ahí tengo un hidrógeno. Entonces, lo que va a suceder es la formación de un enlace que se llama enlace hemiacetal, que simplemente es una reacción química donde yo voy a hacer reaccionar un alcohol, es decir, este grupo hidroxilo, va a reaccionar con el grupo aldehído, es decir, esto va a reaccionar con esto. La reacción de esos dos va a provocar o va a dar como resultado la formación de ese enlace hemiacetal. Entonces, esto es lo que hemos terminado hace rato mostrando. Ahora, para entender mejor lo que va a suceder, vamos a representar esta molécula con pelotitas, ¿ya? Las de color plomo están representando los carbonos, las de color rojo los oxígenos, y azul de tamaño más chiquitito a los hidrógenos. Entonces, esto es lo mismo que esto. La diferencia está, pues aquí el doble enlace ya está orientado arriba, aquí sigue abajo.
detalles. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Del grupo hidroxilo, yo voy a agarrar su hidrógeno, ¿ya? Y voy a transferir ese hidrógeno de este oxígeno, de este, ¿a dónde lo voy a mover? A otro oxígeno. Lo voy a transferir a este, que sería este de ahí. Entonces, yo veo que este oxígeno está unido con un enlace doble a ese otro carbono. Entonces, para que se pueda unir ese hidrógeno con ese oxígeno, tiene que romperse un enlace de ahí. Es decir, tengo que hacer desaparecer ese enlace doble. Entonces, cuando viene el hidrógeno a unirse a este oxígeno, le vas a poner el enlace doble. Viene el hidrógeno, se une de forma covalente con este oxígeno. Eso obliga a que se rompa un enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Entonces, este carbono, ahora, ¿cuántos enlaces tendría? Tenía 4 hace rato, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Se ha unido el hidrógeno al oxígeno, obligamos a que se pierda un enlace, y ahora, ¿cuántos enlaces termina teniendo este carbono? 1, 2, 3. Entonces, hemos dicho, todo carbono siempre tiene que tener 4. Entonces, este electrón que ha quedado sueltito ahí, se va a unir justamente con el electrón que ha quedado sueltito cuando el hidrógeno lo ha dejado. Entonces, entre estos dos, entre el oxígeno, se va a formar un enlace covalente con el carbono. De esa manera, pues este carbono otra vez termina con 4 enlaces y terminamos cerrando la estructura. Aquí está el carbono, aquí está el carbono con el enlace covalente con el oxígeno, y el oxígeno que está unido al carbono número 5. Entonces, de esa manera, podemos entender ahora por qué hay un oxígeno en uno de los vértices de la estructura hexagonal que tiene mi glucosa. Finalmente, aquí yo tengo el grupo hidroxilo que está marcado con un cuadrito de color naranja y aquí con un cuadrito de color celeste. ¿Qué está representando esto? En el carbono 1, originalmente, o sea, ¿este carbono tiene grupo hidroxilo o no tiene grupo hidroxilo? Esto de acá, aquí, unido a este carbono, ¿hay o no hay un grupo hidroxilo? No. Ha ocurrido ese proceso de ciclación y ahora sí hay el grupo hidroxilo. Entonces, este carbono es asimétrico, tiene 4 sustituyentes distintos. Entonces, como es asimétrico, la posición del grupo hidroxilo puede girar, puede variar en el espacio. Entonces, el grupo hidroxilo puede quedar orientado hacia arriba, es decir, mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. Entonces, aparte de conformación D o L, también hay que ver la manera de representar si está hacia arriba o si está hacia abajo tras el proceso de ciclación. Entonces, para eso se utilizan dos letras griegas, la letra alfa y la letra beta, al principio del nombre, antes de poner D o E. Entonces, en este caso, esta molécula ahora se llama beta de glucosa. Esta se llama alfa de glucosa. ¿Por qué era la letra D? Porque hemos partido de la de glucosa, ¿verdad? Hemos ciclado y ahora yo tengo dos tipos de glucosa. Entonces, cuando está orientado el grupo hidroxilo hacia abajo en el carbono 1, ahí yo utilizo la letra A. ¿Despertar? Cuando el grupo hidroxilo está orientado hacia arriba, es la letra B. ¿Sí? Alfa o B. Hacia arriba o hacia abajo. Pero todavía estamos un poquito lejos de conocer cómo es que la glucosa está en nuestro cuerpo realmente.
¿sí? Hay que volver a hacer una modificación a esta estructura. Entonces, una molécula de glucosa, cuando está en disolución, el 99% de esas glucosas van a estar en forma de piranosa, es decir, van a tener una estructura cíclica. Una mínima cantidad, un 1%, se mantiene con la estructura abierta. Ahora, cuando una molécula de glucosa se cicla, podemos tener ya sea la alfa de glucosa o la beta de glucosa. ¿Cuál es la que se va a formar en mayor cantidad en nuestro cuerpo? La beta de glucosa. Ahora, a esta beta de glucosa vamos a hacerle una última modificación a su estructura para poder conocer cómo es que realmente la glucosa está en nuestro organismo. Entonces, en los ácidos grasos, por ejemplo, cuando había el doble enlace, hemos visto que podía haber ácidos grasos cis o ácidos grasos trans, ¿verdad? Cuando la orientación de las cadenas laterales en un ácido graso estaban dispuestas hacia el mismo lado, ¿eso era cis o eso era trans? Sí. ¿Verdad? Cuando hacíamos una modificación, es decir, si yo los ponía en lugares contrarios, eso era Trans. Va a suceder exactamente lo mismo acá. Vamos a tener conformación cis o conformación trans, hacia el mismo lado o hacia lados distintos. Pero, específicamente, ¿qué es lo que se va a modificar? ¿Qué es lo que va a estar al mismo lado o en lados distintos en el caso de la beta de glucosa? En este caso, lo que nos tenemos que fijar es cómo quedan orientados los carbonos 1 y 4. Esto y esto. Yo sé que medio que no se entiende y parecen muy distintas estas tres, pero en realidad la diferencia es mínima. Fíjense. A ver, aquí yo tengo carbono unido a ese oxígeno. Justamente es ese carbono unido al oxígeno. Ese carbono unido al oxígeno. En realidad es el carbono 5, ¿verdad? Carbono 5 unido al oxígeno. Abajo, los carbonos 2 y 3. Carbonos 2, 3. Carbonos 2 y 3. El carbono 6 está aquí arribita y está aquí arribita. Todo eso no se modifica en esos tres. ¿Dónde está la diferencia? Simplemente está en cómo están orientados el carbono 1 y 4. Este y este. Entonces, imagínense que pudiéramos agarrarlos de los extremos a esos carbonos y yo los puedo jalar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo agarro el carbono 1 y lo jalo arriba, terminaría acá. ¿Sí? Lo estoy jalando. De lo que estaba aquí, lo jalo y ahora termina aquí arriba. Así como lo he jalado arriba, lo voy a jalar hacia abajo. Entonces, voy a terminar también ahí. Hacia arriba o hacia abajo. Tengo esas dos opciones. ¿Y qué hago con el carbono 4? Al carbono 4 solamente lo voy a jalar arriba. No va a haber diferencia. Entonces, si lo jalo, el carbono 4 termina aquí y termina ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre esta estructura y esta? La única diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde está orientado el carbono número 1? Este. Lo voy a borrar todo para que no. Es decir, lo que les estoy preguntando es qué diferencia a nivel de su estructura hay entre esto y esto.
Lo único que es distinto es cómo está orientado en el espacio el carbono número 1. Aquí está hacia arriba y aquí está hacia abajo. Todo lo demás de esto es igual a esto. No cambia absolutamente. Entonces, cuando los carbonos 1 y 4 están orientados hacia el mismo lado, como hemos hablado hace rato, como se hace en gasos, entonces eso es conformación cis, hacia el mismo lado. Cuando los carbonos 1 y 4 están orientados a lados distintos, conformación trans. Entonces esta conformación trans la llaman conformación de silla o trans, porque más o menos parece una silla. Y esta, la conformación cis, es una forma de bote o de barco. Ahora, en el cuerpo, de esta manera es que está la glucosa en conformación trans. Entonces, cuando uno, por ejemplo, busca la estructura de polisacáridos, por ejemplo, el almidón, tú pones estructura del almidón en inglés, o perdón, en el Google, y te va a salir, eso. Esto es un fragmento de la estructura del almidón. Entonces, cada una de estas es una molécula de glucosa. Entonces yo veo que son muchas glucosas que están unidas unas con otras. Y estas glucosas están en forma de silla, ¿verdad? Entonces la glucosa en el organismo pues está en forma de silla con formación trans. Es la más estable. Bien, entonces los carbohidratos nosotros, o bueno, a nivel de distribución, los carbohidratos los podemos encontrar ya sea en los vegetales, principalmente en nuestra fuente, o también pueden estar presentes en los tejidos de los animales almacenados. Entonces, suena bastante raro, ¿no?, que haya carbohidratos en tejido animal. O sea, nosotros tenemos en nuestros músculos carbohidratos almacenados. En nuestro hígado también tenemos carbohidratos almacenados. Lo mismo sucede con los animales. Los animales también almacenan carbohidratos en su músculo, en su hígado. Ese carbohidrato se llama glucógeno. Es la forma de almacenamiento de la glucosa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo, pues si estamos hablando de una planta o un animal, los carbohidratos pueden tener distintas funciones. Para las plantas, aparte de reserva energética, los carbohidratos pueden ser utilizados para construir las estructuras de, ya sea pues de sus hojas, de su tallo y demás. Para nosotros, para los seres humanos, pues no utilizamos a los carbohidratos con fines estructurales, sino que lo utilizamos con propósito de almacenar energía, o sea, para obtener energía a partir de los carbohidratos. En la literatura los carbohidratos los podemos encontrar con distintos nombres. Algunos los llaman azúcares, glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos. Los términos actuales más utilizados o los llaman glúcidos o los llaman carbohidratos. Azúcares no es tan adecuado porque la palabra azúcar más o menos hace entender de que es sabor dulce, ¿verdad? Sabemos que el azúcar tiene sabor dulce. Pero no todos los carbohidratos tienen sabor dulce, o sea, no todos los carbohidratos son dulces. Hay carbohidratos que tienen un sabor bastante áspero, astringente. ¿Qué carbohidrato sería más o menos de ese tipo de sabor? O sea, que no tenga sabor dulce. ¿Alguna vez han comido harina? O sea, probado harina. ¿Qué sabor tiene la harina? La harina está lejos de tener un sabor dulce, ¿verdad?
la avena no es dulce, sino más. Entonces son carbohidratos, pero no tienen sabor dulce. Entonces, una planta, por ejemplo, convierte los carbohidratos, o sintetiza la glucosa que necesita a través de un proceso que se llama fotosíntesis, que prácticamente lo que es convertir la energía radiante que proviene del sol en glucosa. Entonces, esa glucosa para las plantas pues, puede ser utilizada piensa como una molécula de reserva energética o puede ser utilizada para construir sus estructuras. Entonces, en los vegetales, por ejemplo, cuando lo guardan, la glucosa lo guardan en forma de almidón o cuando lo utilizan para construir sus estructuras, pues lo que crean es la celulosa. Seguramente han escuchado hablar de la celulosa, lo que se utiliza para crear el papel, ¿no? Nosotros, para poder utilizar los carbohidratos que consumimos a partir de los alimentos, no podemos aprovecharlos si no los digerimos. Nuestro proceso de digestión prácticamente tiene el propósito de romper las moléculas complejas, romper proteínas, romper polisacáridos que están proviniendo de los alimentos en sus unidades más simples. Las proteínas las vamos a degradar hasta los aminoácidos. Aquí a los polisacáridos los vamos a degradar hasta monosacáridos. Solamente cuando los rompemos hasta esas unidades más sencillitas es que en realidad podemos absorberlos y aprovecharlos. A ese proceso de romper esos carbohidratos complejos en unidades más sencillitas lo vamos a denominar como hidrólisis. Hidrólisis significa romper. Entonces puedo hidrolizar a los carbohidratos para obtener glucosa. Y esa glucosa puede ser absorbida por nuestro organismo para, bueno, o almacenarla o obtener energía a partir de ella. Ahora, hay un proceso en nuestro organismo que se va a encargar de crear, por ejemplo, glucosa, o sea, un carbohidrato, a partir de sustratos, bueno, a partir de precursores que no son carbohidratos. Es decir, voy a crear un carbohidrato a partir de cosas que no son carbohidratos. Cuando hemos visto aminoácidos, hemos visto algunos aminoácidos que eran glucogénicos. Eso significaba que esos aminoácidos me permitían crear o sintetizar glucosa. A ese proceso se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo. Entonces es la formación de moléculas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Bien, ¿cómo clasificamos a los carbohidratos? Entonces los vamos a clasificar dependiendo de la cantidad de monosacáridos que yo tenga. Antes de seguir y que despierten el medio, los monosacáridos vamos a tomar como criterio la cantidad de monosacáridos que van a estar unidos entre sí. Es decir, los monosacáridos más sencillos se llaman, o bueno, los carbohidratos más sencillos se llaman monosacáridos. Mono significa uno. Entonces, en los monosacáridos yo puedo tener primeramente el primer criterio para clasificarlos que va a ser dependiendo de la cantidad de carbonos que van a tener en su estructura. Los que tienen menor cantidad de carbonos son las triosas, es decir, los que tienen 3 carbonos. Los que tienen la mayor cantidad van a ser las heptosas, que tienen 7. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Cada uno de estos puede ser o un derivado de un aldehído o puede ser un derivado de una cetona. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo en los monosacáridos de 6 carbonos, las hexosas, yo puedo tener hexosas que van a ser derivados de los aldehídos y hexosas derivados de las cetonas. Entonces, cada uno de estos, los grupos.
De esa manera, yo tengo primeramente a los monosacáridos que van a ser derivados de los aldehídos, los monosacáridos de las de aldosas. Entonces, tengo los que tienen 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. La diferencia entre cada uno de estos, fíjense, por ejemplo, los que tienen 3 carbonos, simplemente tenemos uno que va a ser un derivado de un aldehído, que es el gliceraldehído. De todos estos monosacáridos, los que tienen mayor importancia desde el punto de vista fisiológico son los que, no estoy viendo bien, los que están con una línea de color rojo en la parte de abajo. Yo me imagino que no leen nada porque yo apenas leo de acá. Entonces, este es el gliceraldehído. Este se llama gliceraldehído. Entonces, de los monosacáridos que tienen 3 carbonos, el más representativo es el gliceraldehído. De los que tienen 5, la ribosa. Y de los que tienen 6, la glucosa y la galactosa. ¿Ya? Esos 4 serían los más representativos desde el punto de vista fisiológico. En el caso de los demás, por ejemplo, si nos fijamos las hexosas, hay un montón. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, todas estas hexosas? Todas tienen exactamente la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Todos son isómeros. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Está en la estructura nada más. Fíjense. Hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de las hexosas tienen 4 carbonos asimétricos, es decir, el carbono 2, 3, 4 y 5 eran asimétricos. Significaba que el grupo hidroxilo podía estar a la derecha o a la izquierda. Entonces, dependiendo de cómo se van orientando, esa va a ser la diferencia entre cada una de estas hexosas. Es decir, si yo veo que todos los grupos hidroxilos, es decir, del carbono 2, 3, 4 y 5, todos están a la derecha, entonces esa hexosa se va a llamar alosa. ¿Ya? Si dice alosa, pues no se ve. No. En el caso de la glucosa, entonces la distribución de esos grupos hidroxilos es en el carbono 2 a la derecha, en el carbono 3 a la izquierda, en el carbono 4 a la derecha, y ya en el carbono 5 puede estar a la derecha o a la izquierda para tener D o E, ¿verdad? Todos, por ejemplo, pueden estar, o casi todos pueden estar en conformación dextrógira o levógira, es decir, puede tener D o L. Entonces, si quisiéramos representar a los L, pues tendríamos que duplicar esto y cambiarle la posición del grupo hidroxilo al lado izquierdo, ¿ya? Pero en el organismo, pues, nuestros monosacáridos tienen conformación dextrógena, por eso todos van a ser D. Es decir, el grupo hidroxilo en el carbono asimétrico más alejado está a la derecha. Si se fijan de toditos, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Aquí en el caso del gliceraldehído, pues solo tiene 3, solo uno es el asimétrico, entonces ahí a la derecha. A la derecha, a la derecha. Y así sucede con toditos, ¿sí? Por eso todos tienen esa conformación. Entonces lo mismo, con los que tienen 4 carbonos, simplemente la diferencia está en que cómo están orientados los grupos hidroxilos alrededor de ese carbono asimétrico. Simplemente eso. Una pregunta, cuando nosotros consumimos un alimento con carbohidratos, ¿está a la izquierda o está ahí a la derecha? Ya en nuestro organismo es a la derecha. No, en la naturaleza igual, en conformación de. ¿Sí? Entonces, aquí, simplemente para terminar, ¿cuál es la diferencia a nivel de la estructura entre la glucosa y la galactosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué carbono? ¿Cuánto? A ver, carbono número 2, pero
solamente el grupo hidroxilo. Esto es igual a esto. Aquí, en este carbono está a la derecha. Acá, a la izquierda. Todo lo demás es igual. Entonces, la única diferencia a nivel de la estructura entre la glucosa y la galactosa está en el carbono número 1, 2 y en la glucosa el grupo hidroxilo a la derecha y en la galactosa hacia la izquierda. Solamente es eso la diferencia. Entonces, simplemente para ver si se ha entendido esto, la posición del grupo hidroxilo en el carbono 2, 3 y demás, eso no determinaba si la molécula estaba en forma de espiral de Lógida, simplemente era en el carbono asimétrico más alejado de la cabeza del grupo funcional aldehído. ¿Sí? Y ahora sí, aquí vamos a